Y cultura. 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a qué hora vaya usted a ver este programa en las diferentes plataformas digitales que están disponibles para que usted pueda acceder a los programas de Red Democrática, ya sea en el canal YouTube o en las redes sociales, @CRC89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, porque lo que queremos es hacer un fortalecimiento de la democracia en los programas que desarrollamos día a día desde hace prácticamente ya un año calendario que estamos al aire de 10 a 11 de la mañana para todo Costa Rica. El día de hoy estamos en el segundo episodio, la segunda emisión de la serie titulada Democracia bajo presión. 5 analistas destacados de nuestro país van a hacer su visión y su balance de cómo está la democracia en este momento, después de muchos años de estar estableciendo una presión continua, ya sea por medios digitales, ya sea por posicionamientos de oposiciones o fraccionamientos políticos, ya sea por muchos condicionantes nacionales e internacionales, en fin. La carta está abierta para que nuestros analistas, nuestros invitados puedan hacer un balance de cómo está en este momento la democracia costarricense. El día de hoy el turno es para un destacado analista de nuestro país, estratega político, Iván Barrantes, quien con su experiencia vivida no solo en Costa Rica, sino fuera de nuestras fronteras, podrá dar su visión de cómo estamos en este momento y para dónde vamos. Iván, bienvenido a tu casa, ya lo sabes, Red Democrática. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven por diferentes plataformas. Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a la orden para desarrollar durante esta hora pues, los temas que vos pongas en el tapete. Iván, cuando hablamos de democracia, hablamos de solidez, hablamos de prestigio, hablamos de un estilo de vida de más de 200 años para nuestro país, que fue consolidada cuando allá en los años 40, a finales de los 40, se quita el ejército y a partir de ahí se empieza a generar un estilo, una institucionalidad que buscaba en aquel momento hacer pues un mejor vivir para los costarricenses. El tema es que conforme fue avanzando y se fue haciendo en teoría más sólida o en teoría más añeja, como quieran verlo, la democracia, añeja en el buen sentido de temporalidad, lo que hemos encontrado es que vienen ciertos elementos, ciertos pilares que hacen un factor exógeno a la democracia que la pueden estar poniendo bajo presión y que nos gustaría saber desde tu óptica cómo se está valorando y cómo se está generando ese fortalecimiento y esa vivencia de la democracia en Costa Rica. ¿Está en peligro la democracia nacional, Iván? ¿O por el contrario, estamos muy sólidos y en franco avance? Bueno, es que es curioso, ¿verdad? Porque empecemos por lo básico, que es ¿qué entiende la gente por democracia, ¿verdad? Entonces ahí empezamos que con respecto a la definición que se tenga, pues uno podrá definir ciertos parámetros. En los estudios que nosotros hemos hecho, donde siempre incorporamos una pregunta de que si está la democracia en Costa Rica sólida, en decadencia, etcétera, definitivamente la gente percibe una democracia muy sólida y en los próximos 5 años no ve que este sistema vaya a cambiar. Lo interesante es entender qué interpreta la gente por democracia, porque yo creo que donde está la confusión o donde está la discusión es que hay una separación entre lo que es la democracia en como la hemos entendido. No tenemos ejército, votamos, votaciones limpias, aquí nunca ha habido un fraude, etcétera, etcétera, un poco todo lo que te enseñaron en educación cívica. Cuando lo enseñaban. Bueno, por lo menos antes. Sí, eso hace falta, pero demasiado en este momento, más bien. Pero eso no tiene nada que ver con la demanda de liderazgos fuertes,
fuertes. Entonces yo creo que ahí es donde está no voy a decir la confusión, pero la dicotomía, ¿verdad? De que, y eso tiene que ver con el desarrollo que se ha dado en los últimos 20 años en el país, donde se ha generado una desigualdad muy grande y donde hay un grupo etario, pudiera estar entre 15 y 40 años, que te dice qué es Estado Social de Derecho. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo, porque no ha gozado de los beneficios pues, que gozamos los hijos de la socialdemocracia, que básicamente estamos entre los 45 para arriba, y que pues tenemos una concepción diferente de las cosas. Eso nosotros lo percibimos muy fuerte en el estudio número 4, cuando evaluamos el concepto de liderazgo. Y es marcadísimo cómo que hay un grupo que demanda un liderazgo fuerte, autoritario. No en vano para esa gente el presidente mejor del mundo es Nayib Bukele. Costa Rica lo que necesita es un Nayib Bukele, y Nayib Bukele es casi Dios. Y hay otro grupo que continúa anclado en las prácticas democráticas, los consensos, no atravesar la línea, y en ese grupo quien brilla es Oscar Arias, por ponerte un ejemplo. Entonces ahí ves dos grupos muy diferentes en cuanto a lo que demandan. Entonces yo creo que lo que ha generado una discusión es ese conflicto entre una sociedad que se construyó en un modelo X, ¿verdad? Que es el Estado Social de Derecho, y una sociedad que se ha construido un modelo que sí es un modelo que está en decadencia, es un modelo que está haciendo aguas por todo lado, el sistema de salud, el sistema de educación, la red de cuidado, la seguridad, etcétera. Y donde se acabó algo que para mí era lo más importante, y hay mucha bibliografía y material al respecto, que es el concepto de movilidad. La movilidad genera menos desigualdad, contrario a lo que promueven los liberales y que lo que promueve un tipo como Milei, donde dice que la movilidad es gracias a la libertad individual. Eso no es tan así, porque si la cancha no está nivelada, por más libertad individual, ganarán los que están en el mejor lado de la cancha. Costa Rica tenía un modelo muy interesante donde la movilidad era muy posible o factible para cualquier hijo de vecino. Entonces usted se topa, y hay historias de un tipo que nació en un pueblito en Pejivalle, Pérez Celedón, que es un pueblito que queda ahí hacia el sur de San Isidro, mi tierra, y que hoy por hoy puede ser un científico muy exitoso, un doctor o qué sé yo, porque había un modelo educativo y un modelo social y de desarrollo, más que social de desarrollo, que permitía que existiera la movilidad. Entonces la promesa que había la educación, un sujeto, independientemente de donde hubiera nacido, qué apellido tuviera y de dónde se hubiera criado, el sistema le daba los accesos. Y usted, con talento, con actitud, pulseándola, podía capitalizar las oportunidades. Eso se termina en algún momento del partido. Eso no existe hoy. Y hay que ver las últimas pruebas que se han hecho. O sea, el sistema de educación pública es una cosa ya totalmente... no sé ni qué término usar, pero está totalmente en el suelo. Eso no existe. Entonces, todo ese grupo, que es el mayor grupo de la población, no en vano la educación pública cubre el 95% del universo de estudiantes. Ese número es muy similar en cualquier parte de Latinoamérica, porque ese famoso 5%, que es donde están los grandes patrimonios y el gran poder adquisitivo, eso es muy usual en sociedades muy desiguales. Entonces, el 95% de la población estudiantil no está siendo bien educada, se rompe el principio de movilidad, y entonces es una población que sí, cuando le empiezan a hablar de modelos autoritarios y de figuras, ¿verdad?, tiránicas, por eso Chávez ha calado bien en un sector de la población, no es un sinsentido, todo lo contrario. Y aquí lo peligroso es que ya hay un grupo, pongámosle de los 15 a los 30 años, por eso la mayoría de sicarios andan entre 15 y 20, donde está decidido a jugársela, es que está tan jodido, no hay trabajo, desintegración familiar, pérdida de valores, drogadicción, viviendo en barrios ya tomados por el narco, y que está dispuesto a experimentar y está dispuesto a jugársela y a apostarle a los cantos de sirena de estos discursos más populistas y más autoritarios. Pero ese mismo tipo, usted le pregunta sobre la democracia en Costa Rica y te va a contestar que sí.
que si vivimos una democracia, que la democracia no está en peligro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por democracia? De nuevo, la gente entiende por democracia en este país el imaginario que se ha construido con respecto a que somos la Suiza centroamericana, que no tenemos ejército, que votamos el voto universal, que aquí nunca ha habido fraude, no ha habido golpes de Estado, Costa Rica pura vida, bla, bla, bla. Pero en esencia, en la realidad, es un fulano que está cuestionando el sistema porque el sistema no le ha permitido subir, no le ha permitido desarrollarse, y lejos de eso lo castiga y lo mantiene pues donde lo mantiene, que es en una barriada X, sin encontrar trabajo, ya habiendo desertado el colegio, donde lo empieza a seducir el amigo narco, pues que está ganando buen dinero y que le hace una promesa bastante atractiva. Imagínate que por jalar paquetes en Limón, un carajillo por jalar paquetes se gana 200.000 pesos por semana. La semana gana más que el papá. Entonces, cuando te sentís derrotado, cuando sos de los perdedores del sistema, esos cantos de sirena pues empiezan a ser muy atractivos. Creo que la discusión va más por ahí. Esto de que la democracia del país esté en problemas creo que es un poco exagerado. Creo que el que exista un liderazgo fuerte, ¿verdad? Que tenga un concepto como lo Rodrigo Chávez, que tenga en su cabeza un concepto y que es secundado por Pilar Cisneros, y por Pilar fuera no existiría nada, solo el Ejecutivo mandaría, que existe ese concepto en la cabeza de estos sujetos, no quiere decir que la democracia esté en peligro, es válido, o sea, realmente, si el tipo piensa así y cree que esa es la ruta y esa es la fórmula, es válido. Lo que tiene que funcionar es la institucionalidad y el sistema para que ese pensamiento, esa imposición, pues no tome vida propia. Pero de que hay un mercado, hay un grupo de sujetos allá afuera, que esa idea les gusta, lo hay. Y claro, entonces, aquí el problema es otro, más bien, es cómo el modelo de desarrollo empieza a solucionar esas falencias y a evitar entonces que estos perfiles cada día sean más, y entonces sí, dentro de unos 5 o 10 años, esto va a ser anarquía total. Iván, dos consultas de lo que estás diciendo. Entonces, podemos inferir que democracia, primero se entendida, depende a quién se le está preguntando y de acuerdo a la vivencia de cada uno. Es decir, está más bajo presión la democracia dependiendo si es alguien que ha vivido o que no ha vivido los beneficios del modelo de desarrollo que ha traído consigo la democracia. Creo que la discusión de la democracia está más en la élite porque llegó un fulano que le importa un pepino el modelo de los contrapesos, pesos y contrapesos, y trata de imponer su línea. Entonces, eso en el sector intelectual los tiene horrorizados, aterrorizados, y a eso súmele la forma tan peculiar del hombre expresarse, dirigirse, ¿verdad? Es que precisamente por eso, Iván, el tema es que de acuerdo a quién se le pregunte, así está el tema de la democracia más endeble o no, porque en el sector intelectual, como bien lo planteas, sí hay un temor de que la institucionalidad no soporte la presión de lo que está pasando en este momento, pero para el costarricense de afuera, el que está tratando de salir adelante, el 50% de la población en la informalidad o el que está en lo privado, tratando de que, pidiéndole a Dios de que no cierre su empresa, el tema es, va por otro lado, la democracia la entiende diferente en función de su bienestar y de su familia. No, la democracia, de nuevo, el concepto de democracia en la cabeza del tico, y mucho fundamentado en la educación cívica que recibimos en escuela y colegio, tiene que ver más con estos conceptos más lúdicos que hablamos ahora, ¿verdad? Un país sin ejército, un país sin guerras, un país donde todos éramos iguales, en teoría, ¿verdad? Este concepto de la igualdad, la fraternidad, todos somos amigos. De ahí nacen esos mitos urbanos de que al tico no le gusta la confrontación, lo cual es totalmente falso. Es todo lo contrario. Ahora, que sea agazapado y que sea puñalero es otra cosa, pero sí, de que no le guste la confrontación es otra historia. Entonces creo que hay una construcción de un imaginario en ese sentido de lo que se entiende por democracia. Si usted le pregunta a cualquier fulano de cualquier barrio popular, de los barrios del sur, si la democracia está en peligro en Costa Rica, le va a decir que no. Porque en la forma en que se entiende de esos conceptos más lúdicos, en efecto no está en peligro. O sea, aquí, cuando el día que aquí, para combatir al narco, se desea militarizar un poco el asunto, ahí sí va a empezar a quebrarse eso. Okay. Ahí se empieza a quebrar ese tema. Por eso una medida como la de traer una intervención estadounidense, tipo la que está en Ecuador, es una medida que puede golpear ese imaginario porque rompe uno de los pilares fundamentales de lo que se entiende por democracia en la gente, que es no estar militarizado.
O sea, si vos te pones a recordar, de uno rajaba, que Costa Rica no tiene ejército, los demás sí. Es un tema que está muy arraigado. De nuevo, no hay que confundir el tema del sistema democrático, como lo entiende la gente y que lo entiende que está en peligro, con el que yo quiera apostarle a un sujeto que su discurso me seduce, porque estoy tan jodido que tal vez este carajo, ¿verdad? Con esa imposición y con esa fuerza, pueda arreglar las cosas. ¿Verdad? Son dos mundos muy distintos, uno es como más filosófico, más conceptual, y el otro más desde el pragmatismo y la realidad, que ¿cómo se llama? La que le está chimando el zapato solo sabe cómo es, ¿verdad? Entonces, a mí esta discusión me parece a veces más elitista, porque en la élite intelectual hay todo un dolor de cabeza con la figura de Rodrigo Chávez. Es como vomitivo, ¿verdad? Porque representa la antítesis de lo que es la figura presidencial desde su concepto del señorío, ¿verdad? De lo caballeroso y lo estadista, perdón, que es un sujeto que ocupa la presidencia de la República, pero esa personalidad más no voy a decir pachuca, pero más como es el hombre, tiene y cala muy bien en sectores donde ya los conceptos de liderazgo son otros. Los conceptos de liderazgo apelan a figuras autoritarias que golpeen la mesa, que Que estén resuelvan, ¿ah? que resuelvan. Que resuelvan. Por lo menos que digan que van a resolver. Mira, no, que resuelvan, que accionen siempre y cuando se respete la ley. Eso sí, todavía la gente no está dispuesta a transar de que se respete la ley o se pase la línea. Usted puede Iván, andar por la línea, pero no pasársela. Todavía la Iván, gente tiene ese tema. ayer en el programa con Gustavo, él mencionaba algo justamente parecido a lo que estás diciendo, pero él iba un poco tal vez distinto porque decía que a gran parte de la población que sigue el estilo de liderazgo del presidente ya no le interesa tanto las formas siempre y cuando se logre. Y ahora lo que estás planteando es que la gente todavía le gusta que se respete la legalidad. Si Sí, vemos lo que está en el tapete ahorita en investigaciones en la Asamblea Legislativa, lo que ha hecho las declaraciones de la Contralora General de la República y los demás actores, parece ser que sí se están haciendo cosas, no necesariamente, o al menos es lo que está en estudio, al margen o apegados a la ley, y que la gente no importa porque sigue apoyando ese liderazgo. sí, lo que pasa es que ahí, de nuevo, hay que separar las aguas. Si usted discute fútbol con un fanático, la Galería de Sol de la Ultra, la discusión es una versus un carajo que si acaso va al estadio, ¿verdad? Entonces, Okay. para la Ultra, la Galería de Sol del presidente Chávez, todos son unos villanos, ¿verdad? La Contralora, la Asamblea, el informe, bla, bla, bla. Lo que pasa es que como hay una caja de amplificación muy fuerte que se llama redes sociales, que este grupo la utiliza intensamente, da esa sensación, pero realmente es con quién estamos discutiendo. Discutir con la gradería de Sol de la ultramorada no creo que te lleve a ningún lado, la culpa fue del árbitro, etcétera, siempre un ente externo. Sí. ¿Verdad? Yo creo que pasa un poco esto. Simplemente la institucionalidad está funcionando y está operando como está diseñada. No es más que eso. Que la gente, que algún grupo diga que la Contralora, porque empiezan los mitos urbanos, ¿verdad? Que la Contralora está asociada casi que con liberación, ¿verdad? Eso es parte del imaginario lo fascinante de la política, Jonathan, es que la gente tiene una capacidad de construcción de teorías de la conspiración, pero Es bárbara. impresionante, es Yo impresionante. siempre, yo siempre le digo a don Oscar Arias que él es el simbolismo de lo que es eso, porque el hombre está tranquilo en su casa viendo los fenómenos mundiales, él está más dedicado a eso, leyendo, estudiando, y mientras él está ahí en eso, hay un montón de gente casi que diciendo que él maneja zapote con una llamada telefónica, porque si hay una disciplina donde la teoría de la conspiración, ¿verdad? Y las componendas y todas estas cosas tiene vida propia en el imaginario, es la política, ¿verdad? Entonces, aquí hay mucho de eso también. Pero son discusiones válidas, o sea, si vos sos fan de un equipo, si vos sos fan de un líder fanático, ¿verdad? Vos típicamente no estarás de acuerdo con las decisiones que vayan en contra de tu líder. Eso yo creo que no hay que pelearse con eso. Simplemente hay que administrarlo, ¿verdad? Pero de nuevo, aquí hay dos discusiones. La discusión más elitista, académica, intelectual, donde hay un problema, porque la figura de Chávez no es de recibo,
y es como el diablo, mano, ¿verdad? Y lo que pasa en el mundo real, donde en el mundo real se dan estas dinámicas, entonces cuando hay una decisión de la Contralora de tirarse para abajo Ciudad Gobierno, ya empiezan todos los mitos urbanos, hasta Toño Álvarez sale en la discusión, que entonces es para favorecer los alquileres de Toño cuando Toño ya no tiene alquileres, o sea, hay que entender las dos discusiones, hay que entender las dos conversaciones, las dos son válidas, pero lo que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos frente a un liderazgo fuerte, que dice las cosas como son, que usa un léxico y un estilo que puede parecer chocante para los que les gustan las buenas formas y los buenos hábitos y costumbres que andan con él. Yo le llamo el código del protocolo, ¿verdad?, en la mano, y que es fascinante para este grupo que está, pues, consciente de que es un perdedor del sistema, está sin trabajo, o ando veriando, pulseando las 2 horas diarias, sus hijos se salieron del colegio, o al que tenés, estás consciente que no sabe ni leer ni escribir, el barrio está lleno de craquerillos y de bolsillos poco monta de mota, y entonces vos, ese tipo empieza a parecerte que tiene sentido ese tipo de liderazgo y ese estilo. Creo que ahí es donde se está dando el cortocircuito en la discusión, ¿verdad?, sobre este tema. Yo creo que eso no tiene nada que ver con que se esté debilitando la democracia. Al contrario, creo que demuestra la solidez de nuestra democracia el que un presidente con esas características exista y que la institucionalidad esté funcionando. En lugar de rendirse ante sus pies, lo que hace es ponerle freno y se genera una discusión al respecto. Creo que es todo lo contrario, creo que demuestra la solidez del sistema todavía, ¿verdad? Y creo que el hombre, pues sí, ha tratado de torpedearlo, ha tratado él insiste en que su gente, este concepto que la Asamblea no lo deja trabajar, que la seguridad es un problema del Poder Judicial, que la Contralora casi está asociada con Liberación, eso sí, él refuerza sus conceptos porque necesita el apoyo de su gradería Sol, o sea, necesita su apoyo de gradería Sol, y ahí sí va a haber un cortocircuito. Ahí sí va a haber un cortocircuito, porque ahorita estamos ya finalizando el estudio 5 que hacemos sistemáticamente, y ahí sí ya se ve una caída muy potente, muy fuerte en los índices de popularidad y de gestión, tanto el gobierno como el presidente. Y el mayor argumento que te está dando la gente, porque por primera vez incorporamos la pregunta abierta de por qué, o sea, ¿cómo califica usted la gestión de Rodrigo Chávez? Mala, muy mala, bueno, cualquier cosa que responda, ¿por qué? Una pregunta abierta que después codificamos. Y lo que está liderando el por qué es no ha hecho nada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, y yo siempre y sin ser peyorativo, yo siempre pongo un ejemplo. Si bien es cierto, este presidente arrancó con una popularidad muy alta, niveles de aprobación en el 80-90%, hoy los tiene en el 30%, aprox. O sea, en un año es como que vos tuvieras una barra de fútbol tipo la Ultra, que les guste o no, es la más grande. La más grande, sí. Qué bueno escucharte decir eso. No sé, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es la más grande, se te va reduciendo a la 12, se te va reduciendo a la Garra, que es la mejor, y se te va reduciendo a la de Cartago, que es la más pequeña, pero es la más beligerante, compa. Dentro de las barras bravas del fútbol, la cartucha es la más beligerante, peligrosa. Entonces, a veces el nivel de intensidad, el nivel de choque, no tiene que ver nada con el tamaño. ¿Ya qué te estoy queriendo decir? Que como no ha existido un proyecto político real, no ha existido una gestión, no ha existido nada, se ha ido reduciendo la razón y está quedando en un grupo que no va a transar, es el presidente, el mejor presidente de la historia, y Pilar es Pilar, los van a defender, van a ser agresivos, van a ser beligerantes, van a seguir yendo a rayar la sala constitucional, amenazando muerte, o sea, eso va a seguir. ¿Por qué? Porque eso es fanatismo. Eso es fanatismo y eso se da en la religión, en la política y en el fútbol. Y el fanatismo es algo que no se puede controlar porque son pasiones y enamoramientos de los sujetos con respecto al personaje. ¿En cuánto está viendo este tamaño de ese apoyo? Mira, ahorita pues pareciera que el último saldo estaba en 16 positivo, y ahora el saldo va a andar por 8. O sea, ya prácticamente casi parity los negativos con los positivos, que fue un poco nuestro pronóstico que posiblemente ya para el año 2, cumpliéndose el año 2, estaría en una posición negativa.
Entonces es muy complicado para alguien que cree, ¿verdad? O supone que ese estilo es lo que le da la popularidad y cómo se llama, que lo quieran en su mayoría, vea que eso se va reduciendo y entonces en algún momento va a tener que cambiar el discurso, porque ve, los números no mienten, si la cosa viene así, ¿verdad? Y no haces una transformación en el relato y en el estilo, de esa tendencia va a continuar. Entonces, Sí. entonces ¿con qué te quedas? Pero de nuevo, lo que va quedando, que es un grupo más pequeño, es beligerante, es fanático, es defensor a ultranza del gobierno, y de eso, con eso no hay que discutir, Jonathan. Es como que vos trates, y sin ser peyorativo, es como que te llegue a tocar la puerta un predicador, un testigo Jehová, una carajada así, y vos trates de convencerlo lo contrario. O sea, esa lucha está perdida. Más bien lo pueden convencer a usted. Entonces, hay que entender que el fanático, el que es apasionado, llega un momento en que no entiende razones. ¿Atenta eso contra la democracia? Pues yo creo que no. Yo creo que es lógico, es natural, siempre ha existido. Lo que pasa es que tal vez no habíamos tenido una figura y un liderazgo que desatara esas pasiones por ese estilo, por esa forma, y porque vino a mover el tablero de lo que de cómo se jugaba antes, muy estructurado, muy formalito, muy verdad, con calculadora en mano, todo muy medido, y el hombre viene a destruir eso, le funcionó, hace un año el tipo estaba en la cumbre de su popularidad, hoy no tanto porque ya la gente le está empezando a decir, bueno, ¿y entonces qué? Y tras de eso empiezan a suceder temas como esto del agua, por ejemplo. Sí. Esto del agua. Entonces, para la gente es el gobierno. Entonces la IA y es el gobierno que no está solucionando el problema. Ni siquiera le echan el clavo a la MUNI, que pudiera tener algo que ver. Entonces, si a eso le sumas hechos fortuitos, puntuales que van sucediendo, sí hay un debilitamiento del liderazgo presidencial. Eso sí se está dando. Y ese debilitamiento le está generando que cada vez menos gente esté de su lado. Le va quedando un grupo más pequeño y que es un grupo beligerante y que ese sí está dispuesto a quemar las naves. De nuevo, para mí eso no es un tema que esté peligrando la democracia, creo que es un tema de entender que surgió un grupo de nuestra realidad social que apuesta a esas formas. Ahí lo interesante es si ese grupo sigue creciendo en la realidad, gente que está ahí conforme, se fue. No, aquí estamos, seguimos. Gente que está disconforme, gente que no está de acuerdo con las cosas, gente que se siente perdedora, gente que considera que ya la forma de hacer política no está funcionando y que surge entonces un liderazgo mucho más peligroso. Porque con todo y todo, yo siempre lo he dicho, con todo y todo, Rodrigo Chávez sigue siendo decente. Es un hombre formado, viene de un organismo mundial, que sus formas sean medio chocantes y chabacanas al rato, eso es un tema de forma. Pero en esencia sigue siendo un hombre decente, o sea, que tenga en su cabeza la idea de que ejercer una presidencia es casi que ser un tirano, es válido, pero el sistema le está funcionando y está haciendo la contención. El problema es que aquí surge de ahí, de allá afuera, no sé quién es, alguien que capitalice ese imaginario de realmente darle una transformación al sistema porque el sistema no está funcionando. El problema de cualquier sistema, ni siquiera voy a decir democracia, el problema de cualquier modelo es cuando la gente se convence de que hay que cambiar. Ejemplo, Argentina. Argentina no fue que Milei ganó por sus ideas. No, Argentina, Milei ganó porque la gente ya cabreada con la clase política le dio un voto de confianza. Y dijo, bueno, ya estamos tan jodidos que este loco va a ver si realmente Que no podemos estar peor. ¿Sí? Que no podemos estar peor. Exactamente. ¿Por qué? Porque Argentina es un fenómeno muy parecido a Costa Rica. En Argentina hay dos grupos. Hay un grupo más o menos de 45 años para adelante que creció en este modelo de un Estado más omnipresente, mucha subvención, mucho tema público, etcétera, etcétera, y que está de acuerdo con eso. Porque hay gente que gracias a eso tuvo un trabajo, logró una casa propia, tiene una pensión, vive. Ah, y muchos de los hijos de esos fulanos no tienen trabajo, tener casa propia, eso es un sueño de opio allá en ese grupo, como lo es aquí, y pensión, que Dios te acompañe. Entonces, por eso Massa pierde con 45%, o sea, de cada 10 argentinos,
4.5 le dijeron a Milei, no estamos tan disconformes porque gracias a esto hemos vivido y hemos crecido. Pero hubo otro grupo, 5.5, que de los cuales por lo menos la mitad no es que sean fans de las ideas libertarias de Milei, pero sí están dispuestos a darle el voto para que haga lo que tiene que hacer en su discurso de tierra arrasada, ¿verdad? Casi que matar a la clase política. Y entonces, como es un tipo tan jodido, que no gozó los beneficios de ese modelo argentino, que sí benefició a sus papás, entonces está dispuesto a hacer la apuesta, ¿verdad? Eso es lo que se puede dar acá. Acá lo que se puede dar, o sea, estamos llegando a una división tan fuerte entre gente que creemos en el modelo en el cual vivió este país y que es cuestión de agarrarlo y arreglarlo, porque se puede arreglar todavía, y ya hay un grupo de gente allá afuera que dice, ¿sabe qué? Aquí hay que matar a todos, y hay que cambiar todo y hay que empezar de nuevo. Hay gente que piensa así allá afuera. Usted habla con jóvenes de 20, 25 años y es otro mundo con respecto a un carajo de 50. Para mí eso sí es un tema que hay que ponerle mucha atención, pero que no va a cambiar en la medida que el modelo de desarrollo de este país no sea redefinido y reorientado, y creo que ahí es donde está el problema real, porque no hay un liderazgo en este momento que esté sentando a todas las partes en la mesa a discutir el modelo de desarrollo de este país para los próximos 50 años. Porque es grave lo que está pasando, o sea, el modelo de desarrollo producto de los 40 ya llegó a su fin, está totalmente destruido, está totalmente en el suelo, y nadie, ni siquiera este presidente que tuvo la oportunidad ahora, con su popularidad, lo que hizo fue más bien dinamitar todos los puentes, nadie está teniendo la discusión de cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el edificio nuevo que hay que construir para que entonces toda esa gente que es la perdedora del sistema, la que ha sido expulsada del modelo, los que están sin trabajo hoy, los que están metidos en el narco, los que están frustrados, los que se gradúan de la universidad y no encuentran trabajo y terminan en un call center trabajando en lo que no estudió, del carajo que tiene que vivir en la casa de sus tatas porque no da para ir a conseguir una casa propia. O sea, todo ese grupo, si pronto el sistema o el liderazgo político no les da casa, o sea, no les da hábitat en un nuevo edificio, ahí sí, aquí puede pasar cualquier cosa. Creo que ahí es donde está el peligro real, más de que si la democracia esté ¿cómo se llama?, en juego, no. Lo que está en juego es que no demos, como con los liderazgos políticos, no den la respuesta, y entonces la respuesta va a salir a la fuerza. Va a salir a la fuerza o depositada en un loco aventurero cualquiera que tal vez hoy ni lo conocemos, pero puede estar allá afuera y pensando locuras, ¿verdad? Iván, hay una conjetura que se puede sacar de lo que estás diciendo, y es que la cultura de las formas es lo que está cambiando. Ya la forma señorío, estadista, todo cordial, todos nos conversamos, pero hay cierta nebulosa de cómo se resolvieron las cosas. Eso está dando paso a vamos a generar acciones ya contundentes que cambien el modelo con el cual estamos creciendo. Y a eso me lleva a la otra parte de la reflexión, que es, mientras que en Costa Rica no haya ejército, mientras que en Costa Rica no haya revocatoria de mandato presidencial, mientras que en Costa Rica no haya una transformación de cómo se eligen a los diputados, incluso ahora se está modificando la parte municipal, pero todavía está institucionalizado dentro del marco supremo, mientras que eso esté pasando, la democracia sigue adelante, porque en el imaginario, como estás diciendo, mientras que eso esté, todo está bien. Lo que hay que arreglar es el contenido de lo que está englobando eso. Sí, creo que lo que hay que arreglar es el modelo de desarrollo. O sea, un país es como una empresa. O sea, si Blockbuster quebró porque no entendió que el streaming venía creciendo y que pronto ya la gente no iba a alquilar películas a sus tiendas, aunque todavía siguen existiendo tienditas de videos en grandes barrios, porque en ciertos barrios es que la gente cree que todo es universal. En los grandes barrios no da los $15 por mes que cobra Netflix, ¿verdad? O sea, sigue existiendo la tiendita. Y en muchos incluso el cable. ¿Ah? Y en muchos lugares incluso el cable. Así es. Entonces sigue existiendo, aunque parezca retrógrado, y hay diferencias. Hay hogares que tienen Netflix, HBO Max, Disney y Amazon. O sea, hay una cuenta de unos $80 por mes, y eso es impensable en otros lugares del estrato más popular.
Entonces siguen existiendo las tienditas de barrio con los videos. Entonces, una sociedad, un país es como un negocio, al final, como una empresa. O sea, debe tener un modelo de desarrollo, que es como se le llama. Y el modelo de desarrollo de este país está agotado desde el punto de vista de cómo fue diseñado, que fue diseñado bajo un concepto de que la sostenibilidad venía a través de una gran clase media, que si bien es cierto hay gente que puede hacer dinero, no importa, otra gente que no tanto, esta gran clase media y mucho empleado público en ese grupo era como el amortiguador, era como, ¿verdad?, el que balanceaba la ecuación. Eso se lograba por medio de una buena educación para generar la movilidad. Y eso es muy importante. Vos vas a un país como Chile y entonces vos ves que las grandes posiciones están reservadas para el 5% de la población, donde es mentira que el talento existe full, ahí hay mucha mediocridad, por eso en algunas posiciones, la típica que usted dice, ¿cómo se imagina de gerente esta empresa? O sea, ¿cómo está ahí? Pero es que es imposible que el 100% del 5% todos sean talentosos, ¿verdad? Creció bajo el modelo de este país, estaba sustentado sobre un modelo en que un fulano, si usted vivía en Barrio México, perfectamente usted podía obviar de su presupuesto familiar el gasto en educación y en salud. Llamé en mi casa, yo iba a la República Argentina, que me quedaba caminando a la vuelta de mi casa, y toda mi vida me atendía en Clorito Picado, que era la que me correspondía aquí en Cisco Esquinas, ubicación geográfica. Entonces, en mi casa nunca hubo una discusión o todo un tema de un presupuesto de salud y un presupuesto de educación, porque el Estado te daba, ¿verdad?, esas facilidades para que vos entonces levantaras. Y un país relativamente seguro y bajo el concepto de Don Pepe, un sistema de empleo público que era una forma de redistribución del ingreso inteligente. Hoy por hoy, el sistema de educación no le genera movilidad a ningún sujeto que estudie en ella, a ciertas excepciones. El sistema de salud está hecho pedazos, y usted ve un montón de gente, todavía clase media, pues metiéndose en MediSmart, que es como la solución intermedia entre la caja y los grandes paquetes de salud. Y donde usted, casi si usted es empleado público, mejor no lo diga, porque es prácticamente, te dicen de todo, porque se ha formado todo un concepto, casi que el empleado público se roba el dinero, lo cual me parece muy nocivo, y es producto de todos estos fanatismos más de derecha que han ido surgiendo en el tiempo, y que hoy son los que estaban casi que cuando ganó Milei, casi usted entraba a Twitter y una cosa, ¿verdad?, impresionante. Eso se ha ido deteriorando. Eso no es así. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo? ¿Cuál es la nueva plataforma sobre la cual los sujetos se van a desarrollar, van a crecer, van a tener movilidad social? ¿Cuál es el modelo, cuál es el modelo, cuál es el modelo de desarrollo de este país? Es que ese es el problema, esa discusión no está existiendo. Y sigue pasando el tiempo y se sigue deteriorando y seguimos teniendo deserción escolar y seguimos teniendo inconformidad con los servicios de la caja. Y métale el problema de que no estaba en los cálculos de nadie, que este problema de narcotráfico se metiera tan violento en el país, lo cual no debería sorprender, porque nosotros no tenemos ejército, no tenemos una policía represiva o que genere, ¿verdad?, choque. O sea, esto no es Carabineros de Chile, que vos ves un carabinero y yo, ¿verdad?, tenés cierto respeto. Claro. Y no tenés un sistema de inteligencia competitivo, porque si no tenés ejército y policía represiva, por lo menos la inteligencia te blinda. Tampoco existe. Entonces realmente esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Y una posición geográfica envidiable. Una posición geográfica envidiable. Entonces esto es un paraíso para el crimen organizado, dadas esas características. Entonces, lo que no estaba en los cálculos era que el nuevo componente de la ecuación sea el crimen organizado. Y el crimen organizado se está convirtiendo en un gran empleador. Un gran empleador y que está dando respuesta a lo que el Estado, el gobierno y la política pública no está dando respuesta. Yo hablaba un día de cuando fallan los filtros primarios básicamente la familia, la iglesia, la educación, la cuestión comunitaria, ¿verdad?, lo que llaman comunalismo y la movilidad social. Cuando esos filtros fallan, ese sujeto lo perdiste. Y ahí es donde entonces entra la política represiva, que es todo mundo de la cárcel, que es un poco lo que la gente quiere, y eso no soluciona el problema. Eso no va a solucionar el problema. Aquí usted puede meter más cárcel, más garrote, etcétera, y eso no va a solucionar el problema porque no está solucionando el problema a fondo, que es que los filtros funcionen. Porque cuando funciona la educación,
los valores de la familia están, la comunidad está, la educación, usted está consciente que puede ser una escalera, las probabilidades de que ese tipo se te pase al lado prohibido se reducen totalmente. ¿Por qué? Porque el sistema está funcionando. Si el sistema no está funcionando, rápidamente es tentado por el compañerillo que ya se metió a vender droga y ya tiene, ¿cómo se llama? Plata, chiquillas, carro, y entonces usted, ¿verdad? Lo marean y se fue para allá. Entonces, esa es la discusión que no está existiendo. Esa es la discusión que la clase política no está dando, y mientras no definamos el modelo de desarrollo, cómo vamos a reconstruir el tejido social que se ha ido deteriorando, la democracia está, ahí sí, la democracia está en peligro. La democracia está en peligro porque vas a dar espacios a cosas que atentan contra la democracia, una posible militarización del país. O sea, cuando yo que Ecuador le dijo a Estados Unidos, venga, tome esta carajada, aquí no estamos muy largo de que sea la solución ya extrema porque no hay capacidad logística ni operativa para enfrentar el problema. ¿Verdad? O sea, es muy fuerte. Entonces, eso se atenta contra la democracia, porque ya empezamos en un tema de pérdida de soberanía, ¿verdad? Pero es una solución extrema porque la situación es extrema. Entonces, creo que la discusión va más por ahí, ¿verdad? De cómo es que vamos a reconstruir lo que hemos destruido. ¿Cuánto tiempo crees que tiene el país para tomar esta discusión en serio, dejar de hacerlo en el mundo filosofal y empezar a tomar decisiones, como en otros momentos hemos tenido que tomar decisiones los diferentes sectores para resolver problemas que se nos han venido encima? Eso ya lo hemos hecho. El asunto es que ahorita como que se nos olvidó que había que hacerlo y como vos bien decís, nadie está sentado uniendo gente. ¿Cuánto tiempo tiene el país para hacerlo antes de que, como bien decís, la democracia ahí sí esté en peligro? Mira, no, ojalá tuviera la bola de cristal, que sería ¿Qué tan maravilloso. inmediato lo es? Ya. Alguien tiene que poner el huevo ya. No veo al presidente siendo esa figura porque lo veo muy ensimismado en seguir peleando y tratando de mostrar que su autoritarismo es la ruta, a excepción que de aquí a mayo ya esté muy mal en términos de popularidad y entonces decida transar con lo mismo de siempre, como dice él, lo cual lo veo difícil porque es echarse un pleito con su gradería de azul, su gorrita que le va quedando. Yo la única figura que veo en este momento, con dotes de liderazgo, con capacidad de convocatoria, con capacidad de crear consensos, y lo han ido mostrando un poco en estas reuniones de seguridad, creo que ya hay una, de hecho ahorita debe estar pasando, es Rodrigo Arias. Si Rodrigo Arias logra reelegirse por un tercer periodo, y digamos seguimos en este modo de ingobernabilidad con un presidente cada vez más frágil, le va a corresponder un rol protagónico y estratégico en todo esto que estamos hablando. Y a Rodrigo yo sí lo veo más en esa línea, ¿verdad? A su estilo, de sentarnos a todos en una mesa y definir, bueno, cuál es la ruta, cómo lo hacemos, llegar a lo que llaman un gran acuerdo nacional. ¿No significa entonces que esa persona, o significa entonces que esa persona va a ser la cara del movimiento para el 26, o no tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver una cosa con la otra, o sea, que vos seas un líder hoy y tengas capacidad convocatoria y todo, no te genera automáticamente una candidatura. Y en un partido como Liberación, que queda un interno donde votan 400 y resto mil de personas, no veo esa figura. Es una competencia a muerte, ¿verdad? Sí. Una cosa es tener proyección nacional y otra cosa es poder ganar o competir con tu gente. Son dos temas distintos. Entonces no lo veo por ahí. Es una respuesta a tu pregunta. O sea, en el plazo inmediato, porque esto es un tema fuerte, grave, y yo te estoy respondiendo, no veo al presidente en esa línea, lo veo más bien volando bazooka. Creo que el único liderazgo político hoy es el de Rodrigo Arias, y si es reelegido como presidente de la Asamblea, tendría, digamos que el palmarés, ¿verdad? O el respaldo por la posición de poder liderar un proceso de este tipo. Y tiene poder de convocatoria. Pues no en vano, y por hoy es el que lidera
la mesa de seguridad, donde los tres poderes confluyen, y hay otros integrantes ahí como doña Gloria Navas, si no recuerdo, y los jefes de fracción. Entonces, de cierta forma, es como expandir eso hacia otros actores ya del movimiento social, ¿verdad? Del empresarial, la misma iglesia y los líderes religiosos están llamados a participar en un proceso de estos, porque es una forma de llegar a un consenso entre todas las fuerzas vivas. Y hay ejemplos a nivel global y en la historia. El modelo irlandés creo que es el más representativo, donde en Irlanda los sindicatos eran bravos. Y ahí la cosa no iba jugando, pero llegó un momento en que el país más pobre de Europa. Y las historias de migración de Irlanda hacia Estados Unidos eran tremendas. Y usted lo ve en las películas, todo el tema de la migración irlandesa hacia USA. Y de un momento a otro se convierte en la economía más pujante de Europa y las del mundo. Y se acaba este problema en la migración. O sea, tiene que ver con un acuerdo en cuál era el modelo, la línea que había que seguir. En ese entender que estás hablando, agarramos el ejemplo de Irlanda, a todos los sectores les terminó doliendo tanto que dejaron a un lado sus pretensiones personales o sus egos o sus polarizaciones mentales y empezaron a sentarse a hablar todos con todos. Costa Rica tiene la cultura del diálogo, pero de un tiempo para acá, esa cultura de diálogo es, me escucho yo y si no me escuchan, entonces no juego, me llevo la bola. Que yo creo que todavía estamos en el punto de que, o ya estamos en el punto de que nos duele tanto como para sentarnos, o todavía falta. Yo creo que estamos en el punto porque salió un componente que no estaba en los cálculos, que es el componente de la inseguridad y el narcotráfico, que le está metiendo más velocidad a la decadencia. O sea, si veníamos a un ritmo lento, este fenómeno, el crimen organizado, está metiendo más potencia al asunto. Entonces, sí estamos en un punto crítico. Creo que la capacidad de diálogo sigue existiendo. Creo que si no lo hemos logrado es porque no se ha dado el liderazgo correcto, ¿verdad? Sigue siendo un país que necesita un mariscal de campo. Por espontaneidad de los sectores no se va a dar. Entonces creo que sí estamos a tiempo, pero de nuevo, yo creo que si no hay una ruta en ese sentido, sí estamos hablando de un problema muy serio, y ahí sí la democracia, más que la democracia, el sistema está en peligro. El sistema está en peligro y podemos caer en un narcoestado, podemos caer en un modelo fallido, podemos caer en una sociedad donde estarás marcado por dónde naciste, qué apellido tienes y dónde estudiaste. Y esa segregación vayamos a Colombia, a México, a Brasil, y ya sabemos la historia de lo que significa una segregación de ese tipo, y ahí sí los conceptos de democracia se empiezan a debilitar, porque mucho de cómo se sustenta un sistema democrático es que la desigualdad no sea tan profunda. Sí. Creo que esa ha sido una de las grandes fortalezas de este país, pero es la que se ha venido debilitando. Yo creo que la discusión viene más por ahí, que si porque tenemos una figura autoritaria que le manda todos los días cañazos a la Contralora o al Poder Judicial, creo que eso es un problema de estilo. Es un problema de estilo, y yo por lo menos en lo personal puedo convivir con eso, independientemente que me choque o no, y creo que más bien el sistema está demostrando que funciona, porque a pesar del estilo del líder, el sistema se ha parado y ha demostrado que sigue funcionando. Iván, entonces, para terminar, una pregunta tal vez un poco filosofal, pero para complementar lo que estás diciendo, ¿el tico promedio y el sistema político tiene claro todavía la división entre lo bueno y lo malo, o es conveniente y es circunstancial? No sé, no sabría responderte. Lo que sí creo es que hay una tendencia hacia ir un poco más allá de lo que tradicionalmente se había manejado este país. Y eso vos lo ves reflejado cuando ya hay un grupo muy, muy grande que está dispuesto a, o te está diciendo que lo que el país requiere son liderazgos autoritarios fuertes y que tuerzan el brazo, y donde Nayib Bukele es el ídolo para todo este grupo de gente, y es un grupo nada despreciable. Sí creo que la gente ha ampliado su capacidad de tirar la cerca, correr la cerca. Eso sí se está dando, pero tiene que ver con eso, que como el modelo no te está dando respuestas, el sistema no está funcionando, no te está dando respuestas, estás bien jodido, estás dispuesto a hacer la apuesta. Estás dispuesto a hacer la apuesta porque
menos mal de lo que estás en tu cabeza, decís, no, no va a pasar. Tú estás dispuesto a hacer la apuesta. Eso sí, está sucediendo y lo ves en diferentes manifestaciones, en todo sentido. Iván, muchísimas gracias por las reflexiones y por la apertura con base en los estudios, en la data que tenés para poder identificar eso, que la democracia qué es y cómo se está interpretando, y más allá de eso, el sistema con el cual estamos viviendo, qué tan sano y qué tan necesario de un bisturí tiene. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto y gracias a todos los que han estado en sintonía. Nos vemos mañana, 10 de la mañana, tercer episodio de la serie Democracia bajo presión. ¿Cómo estamos como país? No se lo pierdan. Que Dios los bendiga.